Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos al canal de Andrés Senpai, desarrollador de videojuegos indie, y bienvenidos a un nuevo video de la serie de Alien Ball. Recordemos, es un juego que está inspirado en el juego de Alien Cube, desarrollado por Alessandro Guzzo, que también fue desarrollado en CryEngine. Y en esta clase vamos a comenzar ya a introducirnos en otras mecánicas para nuestros juegos, y específicamente, como lo están viendo en el título, vamos a trabajar ya sobre una mecánica de interacción. Vamos a permitir que nuestro personaje pueda comenzar a interactuar con objetos dentro del escenario. Y para este primer video vamos a hacer algo bastante sencillo y simplemente vamos a permitir que nuestra entidad, nuestro personaje, pueda detectar otras entidades dentro de la escena. Por ejemplo, tenemos esto que lo usamos para el capítulo anterior. Y si yo levanto la cámara, en este caso podemos ver que me imprime el nombre de la entidad que está detectando. Este valor es controlable. Nosotros podemos controlar con qué tanta frecuencia queremos que el componente se actualice. Como pueden ver ahí dice Interaction Component, dicen Component Update Interval en este caso, y también podemos controlar la distancia. Esto es qué tan rápido yo quiero que este componente se actualice. Por ejemplo, no quiero que se actualice tan rápido porque no necesito tanta precisión. Y por lo tanto es mucho más lento. Pero no, ¿sabes qué? Yo necesito mucha más precisión, así que quiero que se actualice mucho más rápido. Por lo tanto le paso un valor de 0.1. Por ejemplo, ahí la actualización pues es mucho más frecuente. También puedo controlar con qué tanta distancia yo voy a poder interactuar, o a qué tanta distancia yo puedo interactuar con las otras entidades. Así que todo este tipo de cosas, y en esta primera parte, es lo que vamos a ver en este video. Así que ya sabes, si quieres enterarte cómo comenzar a trabajar en este componente de interacción bastante sencillo para nuestro juego, como sabes, tienes que quedarte siempre hasta el final del video, pero recordándote algunas cositas, así bastante breve. Recuerda que si quieres apoyar a los canales de Código Nodos y PFX y también a este, al Andrés Senpai, puedes hacerlo a través de la página Buy Me a Coffee, a través de una pequeña donación que no es obligatoria de hacer. Aparte, si los videos te están gustando, te aportan valor, pues puedes ayudarme un montón compartiéndolo, dando likes, comentando y todas esas cosas para ayudarme con este algoritmo de YouTube que no ayuda una mierda. Y lo último en este caso es que también te puedes unir en este caso al grupo o al Discord oficial del canal, que es el que auspicia de Andrés Senpai, que es Código Nodos y BFX, en el cual podrás hacer nuevos amigos, colegas de trabajo, o ofrecerle trabajo a una persona, o incluso tú también encontrar trabajo dentro de ese Discord en sí. El link a todas esas cosas que les mencioné están en la descripción, y también en la descripción de ambos canales. Y ahora sí, gente, sin más tiempo que perder, comenzamos. De regreso a Visual Studio, como podemos ver, ya todo está bien, o sea, pudo cargar todo bien. Y aquí dentro de la carpeta Components tenemos la carpeta Interaction, que fue la que generamos hace un momento, y tenemos los dos ficheros, el .h y el .cpp, que son los dos ficheros que vamos a trabajar en este momento. Quita este breakpoint de aquí, que no sé por qué se puso. Entonces, vamos elaborando en este caso nuestro componente, y como sabemos, pues todos los ficheros .h siempre los marcamos con pragma once, o en su defecto utilizar los includeGar para evitar que se procese más de una vez si este fichero es incluido por A o B circunstancia más de una vez sobre una unidad de traducción o sobre un CPP. Entonces el pragma once pues evita que se procese más de una vez. Perfecto. Y dentro de este fichero vamos a hacer la inclusión correspondiente a CryEntitySystem. Y vamos añadiendo el fichero de Entity Component, ya que quiero generar un componente nuevo. Y para facilidad y para poder usar todas las bondades del sandbox de la librería de CryEngine, mi componente pues debería derivar de Entity Component, a pesar de que no es obligación. Y en algún momento vamos a ver cómo podemos generar componentes que no dependan de Entity Component, y vamos a ver las ventajas y desventajas que tienen generar componentes que no deriven, en este caso, de la clase Entity Component. Entonces vamos creando la clase, la voy a llamar simplemente CInteraction, es nuestro sistema de interacción o nuestro componente de interacción. Vamos a marcarla como final porque no creo que otros ficheros vayan a derivar, en este caso de interaction, y vamos a hacer una herencia pública a Entity Component. En este caso, la herencia pública lo que quiere decir es que las funciones públicas de Entity Component se van a poder acceder de forma pública a partir del componente CInteraction. Eso es lo que hace la herencia pública en sí. No es que solamente se heredan
las funciones y en este caso y atributos públicos. Se hereda todo, tanto público, protegido como privado. Pero la diferencia es que las funciones que son públicas de Entity Component se van a poder acceder a partir de Interaction. Esa es la diferencia. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer en este caso es reflejar nuestro componente. Todos los componentes que nosotros derivemos de Entity Component es recomendable reflejarlos para poder usarlos con las librerías de CryEngine o con la librería en sí de CryEngine. Por lo tanto, vamos a crear la función estática reflectType. Esto nosotros ya lo hemos hecho, pero vamos volviendo a verlo. Y el objeto que se recibe en este caso como argumento se encuentra dentro del namespace schematic y el nombre CTypeDescription, que es una plantilla de clase o una class template al cual tengo que especificar el tipo del cual se va a especializar, y el tipo del cual se va a especializar es de CInteraction. CInteraction. Perfecto. Se recibe una referencia ya que este objeto, que es un LValue, me lo van a pasar en alguna parte de la compilación general de CryEngine cuando se detecte que se quiere usar este componente o se está instanciando este componente. Perfecto. Entonces esto vamos a definirlo dentro del CPP para mantener pues todo lo más organizado posible para que nuestra interfaz pública de nuestra clase sea lo más limpia posible y los clientes de esta clase pues puedan usarlo de mejor forma, de una forma mucho más sencilla, ya que no hay tanta información que pueda ser ensuciar un poco a la vista y las facilidades en este caso de la clase en sí. Perfecto. Y lo primero que yo siempre seteo en este caso es el Global Unique Identifier, al cual pues tengo que pasarle un número. Vamos a hacerlo a través de Tool, Create GUID o Global Unique Identifier. Esta es una herramienta de Visual Studio. Y recordemos que usted utiliza el formato 4 en el caso de CryEngine. Entonces aquí yo le puedo dar la cantidad de veces que quiera, que siempre me va a generar un número diferente. La probabilidad que un número se repita es muy baja. Y al final tenemos que hacer uso en este caso de la literal CryGuid, que esta literal CryGuid en pocas palabras, y esto en realidad es una función que recibe en este caso, recibiría este string entre sus parámetros y me va a terminar de generar el CryGuid o el Cry Global Unique Identifier, que es el valor que originalmente utiliza CryEngine o es el valor que CryEngine tiene que ver para poder usar este componente dentro de su librería en sí. Vamos a aprovechar para darle una categoría, ya que siempre me olvido de darle categorías en este caso al componente. De hecho, Player Controller ya deberíamos darle la categoría. Normalmente esto yo lo sé meter dentro de una categoría que lo llamo Game Components. Son los componentes globales de mi juego, por así decirlo. Otro parámetro que yo siempre seteo es un nombre. Voy a darle un nombre a este componente para que se vea en este caso o tenga este nombre dentro de la librería de CryEngine. Y aquí tenemos que usar un objeto del tipo CTypeName, al cual tengo que pasarle en este caso un string con el nombre de este componente. Entonces se va a llamar Interaction Component. Es así como nosotros lo vamos a ver dentro del sandbox. Y otro parámetro que yo también seteo es el label. De hecho, bueno, este es el nombre con el cual se va a poder visualizar cuando nosotros damos add component y buscamos un componente entre el grupo que nos ofrece. Entonces va a aparecer con este nombre, Interaction Component. El label es como nosotros lo vamos a ver cuando ya está creado el componente en sí. Por lo tanto, aquí también le voy a dar como Interaction Component. Perfecto. Ah, no, miento. Este es CTypeName, es el nombre del componente dentro del código. El label es el nombre que nosotros vamos a ver dentro del sandbox. Así es la cosa. Perfecto. Entonces ya seteé la categoría, le di un nombre, le di un label. También si nosotros queremos podemos darle una descripción. Es bastante importante ser lo más descriptivos posibles. Más que nada si nosotros trabajamos en equipo para que otra persona, por ejemplo, alguien que está armando entidades o está armando el personaje principal y va a usar un componente de interacción o él encuentra este componente, pues él sepa originalmente qué es lo que hace este componente en sí. Entonces esto le permite allow entity to interact, por ejemplo, to interact with others
entities inside world, por ejemplo. Y también pues me falta un parámetro adicional que es un set component flags. En este caso, el component flags es el comportamiento que va a tener este componente en general para la librería en sí, al cual yo tengo que pasarle un objeto del tipo entity component flag. Yo puedo pasarle un objeto existente, pues en este caso está recibiendo una referencia constante, un lvalue constante. Eso quiere decir que va a tomar ese objeto que yo le estoy pasando y generar otro que es el que se va a almacenar aquí dentro de esta función en sí, o lo que esta función está necesitando. Entonces yo puedo pasarle un objeto temporal, puedo construir un objeto temporal en este caso para pasarle y decirle cuáles son los componentes o cómo es el comportamiento de este componente en sí. Así que yo puedo hacerlo de esta forma. Entity component flags, le voy a decir, le voy a pasar un objeto temporal. Y dentro de los constructores, si podemos ver aquí me indica cuáles son los diferentes constructores del cual cuenta este Entity Component Flags. Tenemos uno que recibe un Entity Component Flags, en este caso es un enumerador. Entonces vamos a hacer uso de este enumerador. Entity Component Flags. Y aquí le paso el comportamiento que yo quiero. Que en este caso quiero que sea el comportamiento de un singleton. Este singleton lo que quiere decir es que por entidad, cada entidad dentro del juego va a poder tener solamente un componente del tipo interaction. Eso es lo que quiere decir singleton. No es que esta clase vaya a ser un singleton, sino que no. Cada entidad solamente puede tener un solo componente de este tipo. De hecho, aquí la documentación me lo dice que solamente se permite una instancia de este componente por clase u objeto dentro del juego en sí. De hecho, por entidades. Perfecto, entonces este es el comportamiento que yo voy a necesitar. Entonces esta es una forma de poder pasarle el component flags o inicializar un component flags. Otra de las formas que tengo para inicializar un component flags, y es la más común que han de haber visto en muchas partes, es simplemente pasándole directamente un entity component flags. ¿Por qué puedo hacer esto de aquí? Y esto es bastante importante prestar atención. Si nosotros revisamos component flags, revisamos el objeto entity component flags, que en realidad es un typedef, es un tipo que se define a partir de un CEnumFlat, que este a su vez es una plantilla de objeto, el cual pues recibe cualquier tipo. Y este CEnumFlat tiene todos los constructores. En este caso tenemos un constructor por defecto y tenemos un constructor que recibe un valor o un objeto del tipo que nosotros estamos indicando a la plantilla de CEnumFlat. Aquí está la pista. Este constructor no es un constructor explícito. Al no ser un constructor explícito, yo puedo crear objetos de este tipo de forma implícita. ¿Por qué lo puede crear de forma implícita? Porque el constructor de este objeto está recibiendo un parámetro. Entonces, como yo le estoy pasando el parámetro aquí, el compilador lo que hace, perfecto, como aquí hay que construir un enumFlat y tú me estás proporcionando el parámetro que él recibe en el constructor como argumento, pues lo construyo por ti, lo construyo de forma implícita. Esto puede ser útil en algunas ocasiones, pero en otras no es muy aconsejable, por lo que se oculta qué es lo que está sucediendo. Si tú no estás muy enterado sobre el tema de la librería de CryEngine y tampoco estás muy enterado sobre el funcionamiento de C++, aquí tú no sabes, tú no conoces, no sabes que en realidad se está construyendo un objeto, lo cual en ocasiones puede ser muy peligroso. Así que es preferible evitar este tipo de constructores y tener en este caso constructores explícitos, que es lo que se recomienda en C++ moderno. ¿Por qué? Porque yo te estoy diciendo, sabes que tú me tienes que decir el tipo que quieres construir aquí. Yo no voy a construir nada de forma implícita. Eso es bastante importante y es la recomendación. Como digo, hay ocasiones en donde te puede venir súper bien hacer esto de aquí, pero en la mayoría de casos pues no se recomienda. Perfecto, entonces ya con esto tenemos reflejado nuestro componente, tenemos lo básico para generar en este caso un interaction. Tenemos un interaction bastante básico. Perfecto, ahora, ¿qué parámetros vamos a necesitar? Porque esto es un componente que vamos a tener que
configurar en este caso dentro del sandbox, ya que muchas veces la interacción pues yo quiero que sea muy larga, por ejemplo, o sea muy corta, o que mi personaje no puede interactuar a demasiada distancia. Entonces esa distancia y es algo que yo voy a tener que controlar dentro de este componente. Por lo tanto, vamos a necesitar una variable que me permita configurar dicha distancia y también de paso pues poder configurarlo en este caso pues dentro del sandbox. Para esto un flotante me puede venir súper bien por el hecho de que el raycast, ya vimos raycast aquí en el canal, les voy a dejar de todas maneras el enlace en la parte superior para que vayan y revisen ese video en el cual ya hicimos una introducción al trabajo con raycast. Aquí prácticamente pues vamos a seguir lo que se hizo en ese video. Entonces, para calcular las distancias utilizando raycast, este utiliza flotantes, por lo tanto vamos a hacer uso de flotantes. Y vamos a hacer uso de este F32, que en realidad simplemente es un typedef de un tipo flow. Esto es bastante común en muchos game engines por el hecho de que sí diferencian de forma un poco más explícita cuando estoy trabajando con un tipo de 4 bytes o de 8 bytes, que en este caso los tipos double me parece que eran de 8 bytes en sí. Entonces aquí me está diciendo, sabes que estoy creando un flotante de 32 bits. Me da igual si es un flow o un tipo interno de la librería. Yo sé que es un flotante de 32 bits. ¿Por qué? Porque me es más que suficiente para el cálculo de distancia que quiero hacer. Esto vamos a llamarlo distance. Perfecto. Y voy a darle un valor por defecto. En este caso voy a darle el valor de 1. Perfecto. Entonces este parámetro voy a tener que reflejarlo para poder, en este caso, modificarlo desde el sandbox y también desde el schematic. Pero es cierto, ahorita que mencioné schematic, si bien es cierto, cuando se creó esta serie, yo indiqué que íbamos a trabajar también en schematic. Ahora último decidí ya no trabajar con schematic por el hecho de que podríamos llegar a poner en riesgo este proyecto en sí. Y pues es muy peligroso actualmente trabajar con schematic, no se lo recomienda a nadie hasta que ya esté completamente implementado. No sé cuándo vayan a haber noticias sobre alguna actualización del motor. En los últimos meses pues prácticamente no ha salido nada, no se ha dicho absolutamente nada, así que no se sabe, por desgracia. Probablemente ya vayan a comenzar a ver noticias el rato que ya se anuncie algo de Crysis 4 en este caso, porque Crysis 4 es prácticamente en Crysis 4 es donde se van a implementar pues todo lo nuevo que el motor va a traer, tanto su versión privada como su versión pública del motor de CryEngine. Entonces, hasta que no salga Crysis 4, pues técnicamente no vamos a tener noticias sobre alguna versión nueva de CryEngine. Así que, como en esta versión, la que estamos trabajando, la 5.7, pues Schematic todavía no es estable, pues preferible es mejor no usarlo. Entonces no vamos a hacer uso de Schematic. En este caso vamos a hacer todo directamente C++. Entonces vamos a añadir en este caso un nuevo miembro. Y en este caso pues yo tengo que indicar el tipo. Eso se encuentra dentro de C Interaction. Y se llama distance. En este caso pues el atributo que yo quiero reflejar. El nombre o el identificador que le voy a dar, en este caso simplemente this. En este caso, el nombre de este parámetro para la librería va a ser distance. Distance, perfecto. El nombre con el cual lo vamos a visualizar dentro del sandbox, pues va a ser distance, pero con mayúscula. En este caso, una descripción, pues yo creo que esto es bastante claro, aunque podemos decir interaction distance. A pesar de que esto no es una descripción en sí, pero bueno. Y el valor por defecto que va a tener pues es 1.0f. Ese valor por defecto que yo le di en este caso acá. Otra cosa que también podemos hacer uso de las constantes, en este caso para que solamente hacer cambio de este valor en un solo lado y no tenga que andar cambiando tanto acá como dentro del reflejo del add member. Así que vamos creando también eso. Static con expr auto. Y esto va a ser pues la distancia. Distance va a ser 1.0. Perfecto. Por lo tanto, distance. Perfecto. Y acá también le voy a meter distance. Entonces ya solamente hago el cambio en un solo lado. Perfecto. Entonces con esto vamos a controlar la distancia de nuestro componente de interacción.
Ahora, lo siguiente pues es ya trabajar en la interacción en sí, y para esto pues vamos a usar el sistema de eventos de CryEngine. Vamos a utilizar el evento update, que es el que se llama por cada frame dentro de nuestro juego. Así que vamos en este caso usar en este caso las funciones que están, las funciones virtuales de la librería, entity, y el tipo es event y la función se llama get event es la cosa, get event Perfecto, esto es cons y override. En este caso les voy a indicar que voy a hacer una sobreescritura del override. El override, recordemos, es para que me indique si metí la pata con la firma de la función que intento sobreescribir, ya que puede ser getEventMasca, por poner un ejemplo, y él me va a decir, oye, yo no encuentro una función con esta firma getEventMasca dentro de la clase base, porque tú me estás diciendo que esto es un override. Entonces, override lo que me sirve principalmente es para que me indique si estoy metiendo la pata o no con la firma de la función. Y la siguiente función que me interesa es processEvent, la cual recibe un isEntityEvent. Esto normalmente lo saben llamar event, y también la voy a marcar como override para que me indique lo mismo si meto la pata con la firma de la función. Sí. Ambas funciones están bien escritas, por lo tanto me permite ya definirlas dentro del CPP. Y en este caso la función que me, bueno, no la función, sino el evento que me interesa es update. Perfecto. Y processEvent, pues vamos creando también su respectiva definición dentro del punto CPP, que es donde vamos a trabajar. En este caso, el tema de la interacción en sí. Vamos a calcular un raycast para poder interactuar con los objetos dentro del mundo en sí. Ahora, esto, yo no, este método update, este evento update es la cosa. Este evento update se lanza incluso estemos en edición, o sea, estamos editando cosas dentro del sandbox, así que yo no quiero que esta interacción pues se lance dentro del sandbox cuando nosotros estamos editando. Yo quiero que únicamente se ejecute cuando estamos dentro de Game Mode. Para esto vamos a hacer uso de Global Environment. Recordemos que la variable Global Environment que nosotros tenemos aquí es una variable que nos permite acceder a los sistemas que conforman, en este caso, el motor, y también a ciertas funcionalidades para el motor. O sea, es como nos permite entrar al engine en sí, a las funcionalidades principales del engine. Y una de las funcionalidades que nos interesa usar es esta de isEditing. Esta función isEditing nos indica si nosotros estamos en edición o no. Por lo tanto, cuando nosotros estamos dentro del sandbox, estamos poniendo entidades, poniendo luces, configurando entidades, todo ese tipo de cosas, esta variable isEditing nos va a devolver true, o no variable, esta función isEditing nos va a devolver true. Por lo tanto, voy a decirle si esto, no, en este caso sí, si estoy en edición, o sea, estoy editando, no quiero que hagas nada, no me proceses este evento, haz un return simplemente. Con esto me aseguro que todo el código que yo voy a tener aquí solamente va a evaluarse, en este caso, cuando nosotros estemos dentro del Game Mode, cuando ya no estemos en edición. Eso es importante para, en este caso, pues limitar un poco, que no se sobrecargue o se sature demasiado la máquina cuando nosotros estamos pues editando nuestros mapas y todo ese tipo de cosas. Perfecto. Y otra forma para evitar que este componente se sature es también limitar cuántas veces yo quiero que la funcionalidad que viene después de esto que tenemos aquí se ejecute. Directamente en CryEngine no hay una forma, o por lo menos yo no conozco alguna forma de limitar la cantidad con la cual yo quiero que se invoque el código que voy a meter aquí, por ejemplo, que se invoque a partir de aquí hacia abajo todo el código que yo vaya a tener. No hay una forma directa de hacerlo en CryEngine, o por lo menos yo no conozco una forma de poder hacerlo. Así que esto es algo que vamos a tener que hacerlo de forma manual. Por lo tanto, aquí yo voy a necesitar otra variable del tipo f32 y lo voy a llamar interval. Intervalo. Sí, esto lo voy a llamar, en este caso es el intervalo. Pero simplemente intervalo no me comunica nada. Le voy a poner time interval, intervalo de tiempo. Perfecto. Y también voy a necesitar que de pronto ese valor de intervalo
que yo quiero que la frecuencia con la cual yo quiero que este componente se actualice, probablemente es algo que yo quiero que me lo pasen desde el sandbox. Es información que yo quiero que de pronto me la pasen en el sandbox. Porque de pronto, yo que sé, se decide de que no, sabes que quiero que la interacción sea mucho más precisa, así que voy a querer que se ejecute más veces en el juego. Por lo tanto, le voy a reducir su valor para que se ejecute mucho más tiempo. Entonces, voy a dar esa facilidad dentro del sandbox y vamos a crear otro F32 que este lo vamos a reflejar y este le voy a poner Component Update Interval, que le voy a poner de valor por defecto 0.25. Y el time interval en este caso pues va a ser de 0. En este caso ya vamos a ver por qué le puse en este caso valor de 0. Ahora aquí vamos haciendo lo mismo, vamos declarando otra constante que en este caso pues va a ser component update interval, que también va a ser de 0.25. 0.25f. Entonces este es el valor de actualización de este componente en sí. Vamos reflejando este atributo también. Perfecto. Esto es component update interval. Esto le voy a poner inter o inte. Aquí le voy a poner component update interval. Component update interval. Y también aquí en la descripción no le voy a poner descripción, le voy a pasar a null pointer. Y el valor por defecto pues va a ser el de component update interval, que en este caso es nuestra constante en tiempos de compilación. Perfecto. Entonces ya conozco cuál va a ser el intervalo de actualización de este componente. Entonces ya con esta información yo ya puedo limitar con qué tanta frecuencia se va a llamar el código que va a estar prácticamente dentro de este if. Ahora, una de las cosas que tengo que hacer es que el time interval que yo tengo tiene que irse reduciendo. Entonces, este time interval va a ser menor o igual a cada tick de cada vez que se llama en este caso el evento update. Para poder acceder en este caso al delta time, si nosotros nos ubicamos en este caso sobre la información del evento update, aquí me dice cómo puedo acceder a cierta información generada para este evento, como por ejemplo el frame time, que en pocas palabras es el delta time, es lo que nos interesa, es qué tanto tiempo le tomó pues al último frame en este caso en procesarse por completo. Entonces vamos a usar event, porque es la forma en cómo podemos acceder. Buscamos su parámetro fparam, que esto es un array, y accedemos a su primer elemento del array. Esto nos va a devolver el delta time, como nos indica aquí. Ahora, si queremos que esto sea algo mucho más claro, podemos crear una constante, bueno, una variable de solo lectura, que puede ser delta time. Por ejemplo, delta time igual a lo que nos devuelve esto de aquí. Entonces con esto pues mejoramos un poco más la legibilidad de este código. Entonces alguien que me esté ayudando y quiere por A o B circunstancias tiene que revisar la definición de este componente, pues ahí ya sabe que se está haciendo una resta al time. El time interval está restándose el valor del delta time. Entonces aquí ponemos punto y coma después de esta expresión que tenemos aquí. Y aquí ya podemos hacer la evaluación del if en sí. Entonces aquí yo voy a preguntar si time interval es menor o igual en este caso a 0. Como time interval empieza en 0, aquí voy a ser explícito y le voy a decir que time interval empieza en 0. Entonces 0 menos, ponle 0.1 que se demoró en actualizar el delta time, por lo tanto va a ser menos 0.1, y al ser menor o igual a 0 se va a evaluar lo que está aquí adentro. Y lo primero que se tiene que hacer en este caso es, o es lo primero que ellos se hace normalmente, es que time interval va a ser igual al component update interval. En este caso, como es menor a 0, como se evalúa esta expresión da true, por lo tanto time interval va a pasar a valer ahora 0.25, que es el valor por defecto que le estoy dando al component update interval. Lo cual va a hacer que en la siguiente iteración
punto 25 menos, por poner un ejemplo, punto 1, pues va a dar punto 15, no es menor a 0, por lo tanto todo el código que está aquí adentro no se va a evaluar hasta que time interval vuelva a valer 0 o menos de 0. Entonces esta es una forma manual que tenemos para poder controlar la frecuencia con la cual nosotros queremos que nuestro update se actualice o nuestro código se actualice en base al evento update. Con esto controlamos con qué tanta frecuencia queremos que se actualice este código o se ejecute este código. Así sería la cosa. Perfecto. Entonces, ya teniendo esto, ya podemos proceder con el Raycast. Para poder procesar el Raycast, vamos a hacer uso de la cámara. Vamos a ayudarnos de la información que la cámara tiene, tanto de su posición como de su forward vector o su dirección en sí. Nosotros ya tenemos una forma de poder acceder a la cámara sin tener la necesidad de preguntar explícitamente por el componente de cámara. Nosotros eso lo podemos hacer a través de Global Environment. Recordemos que esta variable me permite acceder a todos los sistemas del motor y a la información general del motor en sí. Y vamos a buscar uno de los sistemas principales, que es psystem. Y a través de este psystem nosotros tenemos una función que se llama getViewCamera. Esta función getViewCamera lo que me devuelve es una referencia a la cámara que se está usando para renderizar el siguiente frame. Aquí incluso me lo indica. Perfecto, entonces con esto yo puedo acceder a la cámara que se está usando o la cámara que se va a usar para renderizar el siguiente frame. Perfecto, entonces esto me vuelve una referencia, vamos guardando una referencia y de paso es una referencia constante lo que me devuelve, así que vamos guardándolo también a través de una referencia constante. Perfecto, entonces ya con esta cámara voy a poder calcular en este caso la posición, vamos calculando con auto camera position y para esto pues vamos a hacer uso de cámara punto. Y aquí tenemos get position. Esto lo que va a hacer es devolverme la posición de la matriz de transformación de la cámara. También para poder acceder a la posición de la matriz de transformación de la cámara, podemos hacerlo también a través de get matrix. Y utilizamos la función get column tree, que en el caso de CryEngine, la posición dentro de una matriz de transformación se guarda en la columna 3. Entonces esta es una forma de también poder acceder a la posición de la cámara a partir de su matriz. Pero tenemos getPosition que es más abreviado y hasta cierto punto pues es más claro. Perfecto. Lo siguiente que necesito acceder en este caso es al forward vector de la cámara o a la dirección de la cámara. Entonces vamos a llamarlo camera direction, por ejemplo. Que va a ser igual en este caso a cámara y tenemos un getViewDirection. Que es lo que nos devuelve en este caso el forward vector de la matriz de transformación de la cámara. Recordemos que las transformaciones en CryEngine se manejan a través de matrices. Entonces hay que acostumbrarse a trabajar con matrices aquí en CryEngine, con matrices y cuaterniones. Es bastante importante acostumbrarse a trabajar con esto. Otra forma de poder acceder a esto también lo podemos hacer a través de la matriz getMatrix y buscamos su función getColumn, pero ¡ay caramba! .getColumn, pero getColumn1. GetColumn1 nos devuelve en este caso el forward vector en base a esa matriz, o sea, lo que esa matriz usa para referirse al forward vector de un objeto transformado en escena. De hecho, getViewMatrix, getCameraView o getViewDirection lo que hace es acceder a esa información directamente. Matrix getColumn1. Entonces, es una de las formas que tenemos para poder acceder a la posición y en este caso la dirección. Ahora, esto me devuelve un vector. Esto lo voy a aprovechar para normalizarlo. Get normalize safe. Podría ser, a pesar de este creo que me devuelve un vector 3. Bueno, me da completamente igual usar normalize safe o usar normalize normal. Get normalize. Cualquiera de los dos pues, está bien, o cualquiera de las normalizadas que existen pues está bien. No sé por qué hay tantas funciones normalize, probablemente pues son versiones más optimizadas o alguna cosa de esas por el estilo que han sido añadidas a la librería y no las han quitado por motivo de pronto de que hay código que todavía depende de esas funciones antiguas, entonces no se las elimina. Normalmente no se sabe eliminar funciones hasta mucho tiempo después.
Perfecto, entonces yo ya con esto tengo la posición y tengo la dirección de la cámara, que es una de las cosas que necesito para poder generar raycast. Otra de las cosas que necesito para la generación del raycast es a través de un objeto llamado rateHit, que en pocas palabras dentro de este objeto rateHit se va a guardar la información del raycast, el objeto con el cual se colisionó, el punto donde se colisionó, mucha información en realidad. Pero para poder crear un objeto de este tipo rateHit vamos a tener que hacer una inclusión, que eso lo tenemos dentro de CryPhysics acá. Y el fichero se llama PhysInterface. Dentro de este fichero PhysInterface tenemos prácticamente todo lo que vamos a necesitar para el trabajo con Physical Entities, funciones para calcular el raycast, funciones para calcular explosiones, todo ese tipo de cosas lo encontramos dentro de PhysInterface. Perfecto. Entonces esto lo voy a llamar HitResolve. Es un nombre bastante común que yo uso. Perfecto, y esto es en esencia lo básico que voy a necesitar para generar el raycast. Entonces, vamos generando el raycast Global Environment para acceder a los sistemas. Ahora buscamos el sistema de física, eso lo obtenemos a través de Physical World. Y aquí vamos a usar la función Rate World Intersection. Esto en pocas palabras nos ayuda a calcular un raycast, en el cual vamos a usar la sobrecarga 3, que como primer parámetro recibe la posición. En este caso ya la tengo calculada. Como segundo parámetro, y si la vemos acá arribita está, que esta es la que vamos a usar, utiliza como segundo parámetro la dirección. También ya la tenemos calculada, que es Camera Direction. Pero en este caso, este Camera Direction lo vamos a multiplicar por la distancia de, en este caso, de interacción de nuestro componente en sí. Porque esto me está devolviendo, si revisamos acá Camera Direction, me está devolviendo un vector normalizado que no va a pasar de valor 1, pero puede llegar a ser un vector muy pequeño. Por lo tanto, este vector yo necesito expandirlo o escalarlo, también se conoce como escalarlo, a partir de la distancia que nosotros estamos declarando aquí en la clase. Perfecto. Entonces, como tercer parámetro para esta sobrecarga, nosotros tenemos que pasarle los object types, o sea, cuáles son las entidades que yo quiero detectar. En este caso, para el sistema de interacción, normalmente yo voy a querer detectar casi todas las entidades, pero probablemente solamente voy a querer interactuar con objetos muy sencillos, en este caso objetos estáticos. También voy a querer de pronto interactuar con objetos rígidos, porque de pronto quiero levantar objetos y normalmente estos no van a ser estáticos, van a ser rígidos. Y también voy a querer interactuar con objetos rígidos, pero que estén dormidos. Y si no me recuerdo, se llama Sleeping Rigid. Esto es un valor entero. Esto en pocas palabras, yo tengo que pasarle las máscaras o los bits que yo quiero dejar activos en este entero. Y de hecho le estoy pasando en este caso valores enumerados que representan máscaras de bits. Entonces aquí entre los 4 bytes, que son 32 bits, pues él va a aprender el primero de esos 32, va a aprender, en este caso, este es el cuarto, el número 4, esto es el tercer bit de los 32 que tiene, y sleeping tiene valor 2, por lo tanto este es el segundo bit, así que va a tener activo tanto el primero, el segundo, como el tercer bit para detectar en este caso este tipo de entidades. Como tercer parámetro, en este caso necesito pasarle los flats. Estos flats son la forma en cómo este raycast va a interactuar. Normalmente, y el que casi siempre uso, es el stot at Perceval. Perfecto. Este es el que normalmente se usa. Como cuarto parámetro, en este caso tengo que pasarle la dirección de memoria de un rateHit. Esto es para guardar lo que se genere dentro de este raycast, dentro de este objeto tipo rateHit. Por lo tanto, aquí tengo que pasarle la dirección de memoria de este HitResolve, del objeto HitResolve que estoy creando. Por lo tanto, le antepongo el ampersand, o también lo podemos hacer a través de una función que se llama addressOf. Esta función addressOf lo que va a devolver es la dirección de memoria de este objeto de aquí. En pocas palabras, lo que va a hacer es anteponer el ampersand por nosotros. Solamente que esta función puede ser un poco más clara para toda la gente que no tiene mucha experiencia en C++, así que puede ayudar un poco más en la legibilidad.
Esta función creo que originalmente fue metida dentro del estándar C++, pero es para el trabajo específico de las cuestiones estándar. No está pensada de pronto para usarse fuera del estándar, pero se la puede usar tranquilamente. Como cuarto parámetro, en este caso para esta sobrecarga, yo necesito pasarle la cantidad máxima de veces que yo quiero que este hit golpee. Yo creo que simplemente una es más que suficiente. Como, bueno, ya hasta se me olvidó ya el número del parámetro. El siguiente que tengo que pasar en este caso es un puntero a punteros del tipo iPhysicalEntity. En pocas palabras, aquí lo que tengo que pasar es un array de punteros a physical entities. Por lo tanto, vamos a generar ese array. Vamos a usar el array estándar. También se puede usar el array estilo C, pero yo prefiero usar en este caso el array estándar, en el cual pues voy a tener que ahora declarar ese array. std array, ¿cómo se llama? Déjame ver. Aquí déjame revisar. Skit entities. Sí, lo voy a llamar también skit entities. Skit entities. Perfecto. Y vamos a inicializarlo con el physical entity, en este caso, de la entidad que tiene este componente de interacción. O sea, para que ignore a esta entidad en sí. Entonces aquí obtenemos su get physical entity. Si necesitáramos más entidades a ignorar, pues las meteríamos dentro de este array en sí. Por lo tanto, aquí le paso el array, pero aquí yo tengo que pasarle a través de la función data, porque esta función data lo que va a hacer es devolver un puntero hacia ese puntero que está almacenado dentro de ese array. Perfecto. Y creo que como último parámetro que le voy a pasar a esta sobrecarga es el número o la cantidad de entidades que se tiene que ignorar. Acá me pide que yo le pase explícitamente el número porque dentro de la implementación de este array word intersection, pues él utiliza arrays estilo C. Y en el caso de los arrays estilo C, yo tengo que pasar la dirección de memoria y aparte tengo que pasar la cantidad de elementos que están dentro de ese array en sí. Por lo tanto, es get entities y aquí le voy a pasar el size, que es la cantidad de elementos que yo tengo guardada dentro de este array en sí. Perfecto. Y este array word intersection lo que me hace es devolver un valor entero. Devuelve 1 si pudo colisionar con algo y 0 si no pudo colisionar con nada. Por lo tanto, esto lo puedo meter dentro de un if, ya que si me devuelve 1 se va a evaluar en true y si me devuelve 0 pues se va a evaluar en falso. Perfecto. Y si pudo colisionar con algo, pues vamos a hacer algo ahorita muy sencillo, que es simplemente pues imprimir el nombre de la entidad. Para esto vamos a hacer uso de cry warning. Uso bastante cry warning, aunque podríamos usar también cry load, es mucho más abreviado. Voy a mandar un log en este caso por la consola. La única diferencia es que me lo manda de un tono blanco, un color blanco, lo cual pues si tengo mucha información en la consola, pues de pronto no voy a poder visualizarlo de forma rápida. Entonces por ese motivo yo prefiero usar cry warning, porque cry warning me permite hasta cierto punto colorear el warning. Que tengo que decirle validator module, o sea el módulo donde se va a usar este cry warning. Aquí yo le indico la severidad, puede ser un warning, puede ser un error, puede ser mucho. Aquí normalmente le sé pasar validator warning. Quiero que me lo coloree como un warning, o sea, me lo va a colorear de amarillo. Y aquí el texto que quiero imprimir, que es un texto formateado. Entonces, le voy a poner detected entity is porcentaje S, y aquí quiero imprimir en este caso un string, y aquí necesito pasarle el nombre de esa entidad. Perfecto. Para pasarle el nombre de esa entidad, esa información nosotros lo tenemos generado dentro de este objeto hitResult, que es del tipo rateHit. De este rateHit nos interesa uno de sus atributos. El que nos interesa es el pCollider. Esto lo que me devuelve es una dirección de memoria del physical entity que pudo detectar, en este caso que pudo ser detectado por el array word intersection.
Entonces, con ese physical entity, con ese puntero a physical entity, yo puedo buscar la entidad. Para poder buscar la entidad, vamos a hacer uso de global environment. Recordemos que esta variable me permite acceder a todos los sistemas y a todas las funcionalidades principales de CryEngine, de la librería de CryEngine. Y el sistema que me interesa es pEntity System. Pero para poder usar este pEntity System, voy a tener que hacer la inclusión al sistema de entidades. Entonces, include CryEntity System y buscamos eEntity System, que es el último que tenemos aquí. Perfecto. Entonces, ya podemos ver las funcionalidades y la función que me interesa es una que se llama getEntityFromVisit, al cual dentro de esta función, como parámetro para esta función, yo tengo que pasarle, en este caso, pues el puntero al physical entity. Eso lo tenemos guardado dentro de hitResolve y se llama pCollider. Perfecto. Esto me va a volver un puntero a entidad, por lo tanto, auto pointer const entity igual a esto, lo que me devuelva esta función de aquí. Puedo ponerle detected entity para que sea más claro. Detected entity. Perfecto. Y esto se lo voy a pasar acá. Aquí buscamos su función getName, el cual pues me va a devolver un string del nombre de la entidad en sí. Perfecto. Esto, bueno, se me pasa a 124 columnas. Yo siempre intento mantener máximo 123, así que como me pasé, lo voy a formatear. Perfecto. Entonces ahí ya es un poco más visual hasta cierto punto. De hecho, podría librarme de esta entidad porque como está formateada de esta forma, podría hacer directamente toda esta llamada de aquí y decir, ¿sabes qué? Obténme el nombre de toda esta llamada de aquí. Pero visualmente se comienzan a ver muchas flechas. Esto puede distraer mucho la vista del código que se está intentando revisar. Entonces es preferible, creo, una variable interna, una variable local de esta función y de paso también local al if. Y obtengo la función que me interesa. Perfecto, entonces esto en teoría debería ser todo para poder probar nuestro componente de interacción. Ahora, una cosa importante, esto es un puntero y los punteros normalmente se recomiendan, bueno, no es que se recomienda, sino que se deben, en este caso, evaluar si son nulos o no. Pero aquí hasta cierto punto no tengo la necesidad de evaluar si son nulos o no por el motivo, cierto, déjame, porque esto... Hasta cierto punto no tengo la necesidad de evaluar si es nulo o no, porque el Readword Intersection detecta únicamente physical entities. Por lo tanto, esto debería ser sí o sí una entidad, un physical entity existente. O sea, existe en ese momento que se evaluó el Readword Intersection. Por lo tanto, sé que existe, por lo tanto, sé que me tiene que volver una entidad válida y por lo tanto no tengo la necesidad de hacer la evaluación en sí. Aunque se lo podría hacer tranquilamente, pero en este caso pues no lo voy a hacer. Perfecto, y en teoría esto creo que debería ser todo, como digo, para poder probar nuestro componente en sí. Ahora, una cosa también para finalizar en este caso, estos valores que yo tengo aquí, que es la distancia y el intervalo de la actualización de este componente, yo no quiero que se pasen valores negativos, porque así como yo lo tengo, yo puedo pasar un valor negativo, pero yo no quiero que se pasen valores negativos. Por lo tanto, yo necesito limitar lo que se puede pasar en el sandbox. Aquí en código fuente podría de alguna forma limitarlo, pero tendría que escribir mucho código. Ahora, como digo, yo no quiero que se pase desde el sandbox, por lo tanto voy a tener que hacer uso de unos objetos especiales dentro de la librería de CryEngine que se encuentran dentro en este caso, de CrySchematic, dentro de la librería de Schematic. Y vamos a hacer la inclusión de MathType. Dentro de estos MathTypes nosotros tenemos unos objetos muy bonitos que están dentro del namespace Schematic y que se llaman PositiveFlow. Perfecto. Como su nombre lo indica, solamente puedo pasar flotantes que sean positivos. Esto en realidad es un typedef de otro objeto interno de la librería de CryEngine dentro de
del módulo de schematic que se llama range, que en realidad es, este es el valor mínimo que pone 0, o sea, no pueden ser jamás menores a 0. Y en este caso, pues un valor muy grande, que este creo que es el valor máximo que puede tener un entero de 32 bits. Solamente que después tiene otras entradas, en este caso, pues dentro del rango, si es uno ver el límite, el valor máximo que puede llegar a tener un entero en este caso. Pero en esta librería de rango nosotros podemos meter un valor mínimo, un valor máximo, un softmin y un softmax. Y el tipo por defecto utiliza flotantes. Eso quiere decir que el tipo que se va a pasar aquí es un flotante. Perfecto, entonces con esto nosotros estamos limitando desde el sandbox que no se pasen valores negativos. Ahora, en el caso del component update interval, pues alguien puede pasar un valor de 0. Y eso probablemente puede llegar a generarme comportamiento no definido. Esto es algo que vamos a tener que controlar. Lo vamos a hacer ya para los próximos episodios, ya que ahorita pues principalmente me interesa testear. Por lo tanto, vamos haciendo una compilación. En este caso vamos haciendo una compilación limpia porque estamos añadiendo ficheros nuevos. Por lo tanto, vamos a crear esa compilación limpia. Y si todo está bien, pues ya los veo en este caso dentro del sandbox. Muy bien, gente, ya estamos aquí dentro del sandbox, así que vamos testeando que nuestra entidad pues pueda interactuar. Por lo tanto, ay caramba, que me olvido de meter este player controller dentro en este caso de una carpeta. Perfecto, vamos a revisar si tiene un componente de interacción, character controller, input camera, player controller, y no tiene la interacción. ¿Qué habrá pasado? Déjame revisar en este caso. Vamos acá a Player Controller. Estos ficheros están sin modificar. Ay, caramba, me olvidé de añadir el componente. Corazón que no sale. Puta madre. Bueno, vamos añadiéndolo. Me había olvidado por completo. Perfecto. Entonces, vamos añadiéndolo el componente rapidito. Esto es algo que ya sabemos hacer. Aquí vamos a crear una declaración anticipada de este cInteraction y este va a ser un puntero al interaction component para este player controller, para la entidad player controller del juego. Perfecto, en este caso hago una declaración anticipada. La declaración anticipada es más que suficiente cuando trabajamos con punteros, ya que a un puntero solamente le interesa saber que está apuntando hacia un tipo específico. A un puntero hasta cierto punto no le interesa conocer los detalles internos del tipo al cual él va a apuntar. Solamente le interesa saber que en ese espacio de memoria existe un objeto de un tipo específico. Eso es todo con los punteros y con las referencias igual. Por lo tanto, con la declaración anticipada es más que suficiente. Me ahorro la inclusión dentro de este fichero. Perfecto, pero aquí cuando vamos a usar ese componente, porque necesito crearlo y posiblemente vaya a llamar funcionalidades internas a ese componente, aquí sí necesito conocer los detalles internos de ese tipo. Interaction.h. Perfecto, vamos a la función initialize y aquí tenemos input component, character controller y el camera component. Perfecto, entonces vamos a inicializarlo después del camera, por lo tanto interaction component va a ser igual a mp entity y vamos a llamar a la función get or create pero component class. Ya les voy a explicar por qué. Y al igual entre paréntesis angulares yo tengo que especificar el tipo sobre el cual yo quiero que esta función se especialice, sobre el tipo que quiero que se especialice, sobre ese interaction. Abrimos y cerramos paréntesis como el get or create component normalito que tenemos acá arriba. Ahora, ¿por qué hacemos uso de get or create component class? Get or create component class se debe usar con aquellos componentes que deriven de entity component, que estén reflejados, pero que no estén registrados en schematic. Eso es lo importante y get or create component class se lo debe usar con esos tipos específicos. Entidades que estén reflejadas, pero que no estén registradas. Eso es lo importante. Y otra de las ventajas que nos da component class por el mismo hecho que se debe usar con tipos que no estén registrados en schematic es que esta declaración, esta plantilla de función que tenemos nos permite añadir argumentos, en este caso a la función en sí que tenemos, get or create component class. Estos parámetros que vamos a pasar en este caso a la función son los parámetros que se van a usar para construir
el componente que nosotros estamos haciendo pasar por esta función. Por lo tanto, si nosotros queremos que este componente tenga un constructor, porque yo necesito que se le pasen valores específicos para, por ejemplo, la construcción de distance, ya que no todas las entidades van a interactuar de la misma forma o a la misma distancia. Entonces yo podría de pronto proporcionar este atributo dentro de un constructor de este tipo. Y por lo tanto, como no deriva, como no está registrado en schematic, yo puedo proporcionar esa información tranquilamente. Y getCreateComponent class pues me permitiría poder pasarle el parámetro para, en este caso, pasarlo por el constructor de interaction. Entonces, esa es una de las principales diferencias. getCreateComponent class nos permite, en este caso, inicializar o crear componentes y nos permite crear, inicializar componentes y también pasarle valores a constructores. Si nosotros tenemos componentes con constructores específicos o con constructores especiales, getCreateComponent class nos permite eso de ahí. Y aparte se debe usar con todos aquellos componentes que no estén registrados a schematic. Eso es importante. Ahora que menciono esto de aquí, si nosotros usáramos getCreateComponent con componentes, por ejemplo, con interaction, y está registrado en schematic, una de las cosas importantes es que si nosotros queremos registrar un componente en schematic, este tiene que, por sí o sí, tiene que contener o tener un constructor que no reciba parámetros. Eso es importante. En el caso de los componentes que nosotros queremos que se registren en schematic, tienen que tener un constructor sin parámetros. Eso es importante. Perfecto, entonces ya habiendo visto cuál es la diferencia entre estos, pues getCreateComponent class para todos aquellos componentes que nosotros queremos que tengan un constructor especial, y aparte tiene que usarse sí o sí con los componentes que no estén registrados en schematic. Entonces con esto ya tenemos nuestro componente dentro de nuestro player controller, así que con esto compilamos y ya los veo cuando estemos nuevamente dentro del sandbox. Muy bien, ya estamos de regreso aquí al sandbox y vamos revisando nuestro character controller. Perfecto, aquí está nuestro interaction component. Perfecto, pues fue inicializado de forma correcta. Entonces tiene una distancia de 1 metro y en este caso el intervalo de actualización es de 0.25. Perfecto, vamos aprovechando esta entidad que tenemos aquí, que fue la que creamos para testear en este caso el crouch. Esta es una entidad del tipo estática, así que por lo tanto lo voy a poder detectar tranquilamente. Así que démosle play. Perfecto, ahí estamos. Entonces acerquémonos. Perfecto, ahí se está detectando la entidad. Me dice que la entidad es Entity 15 y se está, pues en este caso, actualizando más o menos cada 0.25 segundos. Es por eso que no es demasiado rápida la actualización. Perfecto, entonces de pronto para un componente un componente de interacción, pues esto está bastante bien. Perfecto, entonces vamos probando este time interval, por ejemplo. Yo quiero que se actualice menos veces, 0.75. O sea, más o menos cada, ¿qué será? Se va a actualizar 2 veces, más o menos cada 3 segundos, más o menos, así algo así. No sé, no, ahorita no estoy tan fino con las matemáticas. Entonces, como podemos ver, la actualización es más leve, se actualiza cada menos tiempo. Perfecto, y yo quiero que, que sea rapidísima, o sea, mucho más rápida, porque quiero más precisión sobre la interacción en sí. Entonces, como podemos ver, es mucho más rápida, pero es controlable, es un valor que es controlable por nosotros. Perfecto, entonces nuestro componente de interacción está funcionando bastante bien. La primera parte del componente de interacción, por lo menos ya podemos detectar entidades, y ya para el siguiente video, pues vamos a ver cómo podemos ya terminar con la interacción de estas entidades dentro de la escena en sí. Y bien, gente, si les gustó el video, pues ya saben, pueden darme con un like y suscribiéndose a este canal. Aquí les voy a dejar en este caso la serie de Alien Ball, proyecto que estamos desarrollando. Cualquier duda, comentario, sugerencia, como saben, en la cajita que tienen ahí abajito, siempre seguido de su correspondiente punto y coma. Por mi parte, gente, esto sería todo, así que los veo para el próximo video. Hasta pronto.